Tengan ustedes todos un muy buen día. Habla Gustavo Vargas y Anderson Chaus en la siguiente presentación del proyecto de determinación de parámetros y simulación matemática del proceso de secado del cacao de Broma Cacao, un proyecto realizado por Fanny Villamizar y José Eugenio Hernández. Vamos a ir comentando la exposición y pueden visualizar las diapositivas en el momento que vamos hablando. Podemos hacer una breve introducción de lo que es el cacao y lo que ha representado el cacao en Colombia en los últimos años. Bueno, ha tenido un incremento del 108% y con un rendimiento del 105% de lo que ha aumentado. Entonces podemos decir que las expectativas del mercado mundial son altas, que el mercado mundial requiere productos con óptima calidad en tres fases fundamentales de estos procesos, que es la fermentación, el secado y el almacenamiento, lo cual consigue con calidad ser competitivos. Entonces, la tecnificación del proceso de secado en este caso, que hablamos de la materia de secado, nos va a permitir al agricultor dos grandes ventajas: el adecuado almacenamiento y su posterior comercialización. He recuperado una imagen de la Federación de Cacao donde podemos ver el fruto que tiene un corte longitudinal, donde podemos apreciar que las semillas se encuentran cubiertas con un mucílago. Este mucílago es retirado mediante la fermentación y las semillas son las que entran al proceso de secado. La finalidad primordial del proyecto fue la determinación de algunos parámetros, como calor específico, calor latente de vaporización, isotermas de humedad de equilibrio, curvas de secado en capa delgada, que interviene el modelo matemático de Thomson, simulando el proceso real con ahorro de tiempo y dinero. También se caracterizó el producto en forma, tamaño y peso específico. Como objetivo general, se tiene el uso de la simulación matemática para reproducir de manera más exacta posible el proceso de secado del cacao para cualquier combinación de variables independientes. ¿Cuáles variables independientes? La temperatura y la humedad en un ejemplo, o la temperatura y el contenido de humedad del grano. También se van a determinar las propiedades térmicas del cacao y su relación matemática con la variación del contenido de humedad del producto. Además, se va a determinar las isotermas de humedad de su equilibrio y la obtención de la ecuación matemática que rige este comportamiento. Se determinará experimentalmente las curvas de secado en capa delgada y obtención de la ecuación que las caracteriza. Además del secado experimental del cacao y comportamiento de los resultados obtenidos con la simulación matemática del proceso. En la introducción habíamos hablado un poco de la importancia de la fermentación, secado y almacenamiento del producto del cacao. Hablando un poco en la parte de secado especialmente, los granos se encuentran con un rango de humedad entre el 50 y 70% y se busca que esta humedad llegue del 7% al 8% en base húmeda. Esta reducción de humedad permitirá la conservación y el almacenamiento del cacao en condiciones de seguridad en cuanto a integridad y calidad. Durante el secado la temperatura debe subir lentamente y no exceder los 75 grados centígrados. En 1968 Thomson desarrolla un modelo matemático semiempírico el cual permite simular el secado de cualquier grano. El modelo considera que la capa espesa del grano está constituida por varias capas delgadas sobrepuestas o unas sobre otras, constituyendo la capa espesa del grano. En la siguiente figura podemos ver la representación esquemática de secado de una capa delgada que hace referencia al modelo de Thomson. Entonces tenemos, voy a tratar de puntear o rayar un poco la diapositiva. Listo. Tenemos que, espero estén viendo el puntero rojo, que el aire de secado está entrando
secado a una temperatura X y con una humedad absoluta de aire seco. Entonces va a pasar por la capa del producto, el cual presenta una humedad, una temperatura y va a pasar por un delta de T, o sea, un tiempo desconocido. Este va a generar unas condiciones en el aire de salida de temperatura, la delta de T y la humedad absoluta, que se va a representar la humedad que está siendo o está llegando al aire de salida. Roa y Maceo en 1976 propone la siguiente ecuación empírica de secado en capa delgada. Dice que si las condiciones de humedad y temperatura son constantes, se integra la primera ecuación y se obtiene la relación de humedad, el contenido de humedad del producto, el contenido de humedad de equilibrio en base seca, el tiempo H y el déficit de presión de vapor de agua. Los parámetros que vemos en la segunda ecuación de MNQ son obtenidos por una regresión lineal a partir de datos experimentales del secado en capa delgada de los productos. Bueno, de las propiedades físicas, ¿cómo se determinaron los tamaños de las semillas de café? Primero que todo, se asumieron como figuras prismatoides con dos bases paralelas en forma de elipse a una distancia C. Para la determinación del volumen, se realizó un desplazamiento de un volumen equivalente de agua destilada en una probeta graduada. Todas las determinaciones anteriores se hicieron con una humedad del 4%, del 17, 22 y 36%. El peso individual se tomó a cada uno en balanzas de precisiones de aproximadamente 0.01. Bueno, para las propiedades térmicas se han determinado todas para los diferentes contenidos de humedad que se calcularon. A partir de datos experimentales podemos ver que la conductividad térmica se realizó por el método de Morita y Sim, donde tenemos los dos phi, que son los tiempos y las de la temperatura. El calor específico del cacao, que también fue determinado para los diferentes contenidos de humedad, se determinó mediante el método de calorímetro de comparación, descrito por Moeniz y cuyo cálculo se efectuó mediante la siguiente ecuación. Principalmente tiene en cuenta los diferentes contenidos de humedad del grano. Y para el cálculo del calor latente de vaporización se siguió el método gráfico citado por Hall. La metodología para determinar la humedad de equilibrio se utilizó el método estático, colocando muestras de grano en recipientes herméticos con humedades relativas controladas entre el 10 y el 95%, conseguidas empleando soluciones saturadas de sales. Para la obtención de isotermas que trabajaron cuatro temperaturas que fueron 20, 30, 38 y 50 grados centígrados, obtenidas mediante el uso de estufas con control termostático determinando las humedades de equilibrio. La metodología de curvas de secado y capa delgada y espesa. Se realizaron tres experiencias de secado del cacao en capas delgadas en un túnel secador con las siguientes condiciones: de 25 grados centígrados y una humedad relativa del 52, de 33 grados centígrados y una humedad relativa del 37, y 55 grados centígrados y humedad relativa del 10%, de las cuales se obtuvieron los parámetros de razón de humedad, tiempo, presión de vapor y presión de vapor de saturación, que fueron empleadas en la ecuación de Roa y Macedo descrita anteriormente para la obtención de los parámetros MNQ. Para la capa espesa se realizó experimentalmente en una cama de secado acoplada a una unidad AMI con aire, la cual fue operada con un caudal de 3.25 metros cúbicos sobre minuto de aire con una temperatura de 55 grados centígrados y una humedad relativa del 12.5%, condiciones semejantes a la del secado industrial.
Para la simulación matemática del proceso del secado se utilizó el modelo de Thomson procesado por un microcomputador Apple modelo A3M0039, el cual se empleó para su ejecución las ecuaciones de calor específico, calor latente de vaporización, contenido de humedad, de equilibrio y la de secado en capa delgada halladas previamente en este estudio para el cacao.